De nuevo, daros la bienvenida a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Instant Byte con TP-Link. Y hoy vamos a ver de la mano de Ricardo Arellas cómo montar una red Wi-Fi profesional con la gama Ómada en despliegues complejos. Arrancamos cuando tú quieras, Ricardo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues buenos días a todos, soy Ricardo Campos Arellas, soy responsable de técnica de TP-Link España y bueno, ante todo muchísimas gracias a Instant Byte una vez más y a todos vosotros pues, por vuestra presencia. Esta es la tercera parte o final del webinar relacionado pues, con despliegues de redes inalámbricas y cableadas de TP-Link, la familia Ómada. Bueno, a ver, lo dejamos el otro día, ya que hacemos el seguimiento del otro día, en lo cual habíamos hecho la instalación de un controlador, los puntos importantes de configuración a tener en cuenta en el inicio de este despliegue y adoptamos unos equipos, ¿vale? De hecho, la única diferencia que hay ahora mismo, ¿vale? Es que aquí tengo el router y el switch, ¿vale? Tengo un punto de acceso y si recordáis, o para aquellos que lo recordáis, pues teníamos el otro punto de acceso que estaba conectado por mes, ¿vale? Esto lo he desconectado porque ahora voy a utilizarlo para otra cuestión, ¿vale? Pero vamos, que nos da igual 1 o 2 o 25, que siempre comento, ¿de acuerdo? Pero por lo demás teníamos los dispositivos adoptados, las configuraciones básicas activadas en la parte de ajustes del site o del cliente, en los ajustes del controlador. Teníamos el acceso cloud activado. Perdón, aprovecho para reactivarlo y así también recordáis el TP-Link ID. Y desde aquí, de todas formas, yo podría acceder a la página web si no lo hubiera hecho en la primera parte. Esto es lo que tiene, perdonad. Y gracias a este acceso cloud, esto es lo que me permite, una vez que el controlador está en marcha y está conectado a la red, me permite acceder de manera remota al cliente, ¿vale? Y hacer los ajustes necesarios. Y todo esto sin tener que hacer ningún tipo de configuración extra sobre el router del operador o un router que normalmente hay veces, hay ciertos proyectos que los clientes no tienen mano sobre, ¿vale? Entonces aquí está, el que estamos utilizando ya está online y ya podría acceder. Me puedo ir ahora a Francia o al otro lado del mundo si quiero, bueno, si se me permitiera el COVID, y desde ahí, si me llama un cliente, pues puede conectarme de manera remota y hacer la revisión oportuna, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos todo esto en marcha y los dispositivos conectados. Esta es la topología de la red. Recordar que el otro día simplemente había aquí unos puntos desconectados, o sea, unas líneas, ¿vale? En lo cual me enseñaba otro punto de acceso que era el que estaba vía Wi-Fi. Y básicamente lo que habíamos hecho era hacer un despliegue Wi-Fi, ¿de acuerdo? En el cual, pues, en este caso, pues hemos puesto 3 Wi-Fis en concreto. Esto estaba planteado de la perspectiva de despliegue sencillo, es decir, un pequeño restaurante o una oficina pequeña, en la cual al final lo más importante, lo que se suele tener en cuenta es switch y los puntos de acceso, ¿vale? Y entonces en el cual habíamos levantado un portal, red de invitados, etcétera, ¿vale? Entonces todo esto ya estaba e incluso teníamos optimizada la Wi-Fi, ¿vale? Para aquellos que lo recordéis, básicamente en esta opción habíamos hecho el cambio oportuno en cada punto de acceso. Si os fijáis, aquí no está en modo automático, ¿vale? Entonces ya la Wi-Fi estaba desplegada. Por ahora era simplemente dar a uno de los dispositivos, en este caso a un punto de acceso, le cambiábamos el nombre y en las radios hacíamos esos ajustes. Vale, perfecto. ¿Qué pasa si ahora nuestra display es más complejo o es más grande? Por ejemplo, los ejemplos más sencillos que suelo poner, esto más o menos, no son, o sea, son muy similares, no son iguales, pero son muy similares. Pero la cuestión, un hotel que tiene su parte de restauración, una oficina en la cual ya tenemos a lo mejor a 200 empleados, ya es alta densidad, con distintas plantas, distintos departamentos, incluso lo que puede ser un hotel. El hotel, una escuela, ¿vale? En la escuela pues lo mismo, tenemos unas zonas de alta densidad, tenemos muchísimos más clientes, muchos más departamentos y al final, ¿qué es lo que me implica? Muchos más clientes, de manera resumida voy a decirlo, pues tengo que hacer la red más efectiva. Entonces esto normalmente lo que me implica es más efectiva y más segura. Es la creación de VLANs, tener routers, aprovecharme del router para el balanceo de carga y tener distintas salidas a internet, así más seguro, a tener conexión a internet de manera continua. Y incluso toquetear VPNs si hiciera falta. Y lo que vamos a hacer también es aprovecharme y decir, bueno, yo ya que hago un despliegue más grande, aprovecho mi controlador no solo para la gestión de la red interna, sino incluso llevarme otras oficinas que sean remotas, ya sea porque tenga un cliente que tenga pues, perfumerías o incluso varias escuelas,
soy un íntegro de servicios y llevo el servicio de mantenimiento y despliegue de redes de 5 colegios diferentes. Pues yo puedo hacer un controlador en cada una con balanceos de cargas VPNs VLANs, o puedo dejar mi controlador en mis oficinas y de manera remota hacer la gestión de toda la red. Entonces no me instalo controladores físicamente en cada cliente, sino que solo pongo los routers, switches y puntos de acceso que vea convenientes y la gestión la hago desde mi casa. Vale, entonces, yo voy de manera rápida. Lo que vamos a plantear es, vamos por fases, ¿no? En este caso, imaginemos que efectivamente ahora estoy en un hotel, una oficina, una escuela en la cual yo lo que quiero es tener, necesito un gran acceso a Internet, ¿vale? O incluso, lo más importante, que siempre tenga acceso a Internet. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Me puedo aprovechar lo que es el balanceo de carga, ¿vale? Los routers Nomada, ahora mismo hay 2 equipos, en breve va a venir un tercero mucho más potente, pero la clave del asunto es que me permiten, todos ellos vienen con 5 puertos, pero yo me puedo especificar al router que utilice de estos 4, de los 5, bueno, hay uno que es fijo para la LAN, hay uno que es fijo para el acceso a Internet, pero los otros del medio, los intermedios 3, puedo usarlos para red interna o red externa. En este caso, como puedes ver, yo tengo configurado el equipo para que use 2 WANs. Tengo 2 WANs y después tengo 3 puertos para la red interna. El que sería aquí la LAN interna, que sí o sí es LAN, y los otros 2, ¿vale? Para mi red interna. ¿Qué es lo que hago con esto? Tan sencillo como, si os fijáis en cada WAN, simplemente en esta zona es donde yo voy a configurar cuál es el tipo de acceso. IP dinámica, PPV, lo que sea. En este caso estoy utilizando una red estática, ¿vale? Una IP estática. Hago la configuración pertinente y de esta manera yo estoy saliendo a Internet, ¿vale? Simplemente que tengáis en cuenta que esto normalmente las instalaciones se suelen pasar así. Yo realmente lo que tengo aquí es otro router, que es el router del operador y la serie de Internet, ¿vale? Yo ahora mismo en donde yo estoy no puedo quitarme el router del medio, no me dejan meterlo en modo bridge, que sería lo ideal, por lo menos, o quitármelo o poner en modo bridge para que fuera el R605 que recibiera el PPV. Es lo ideal por sencillez de uso, no por otra cuestión. Pero no es mi caso, como suele pasar en muchos sitios. No pasa nada, pongo una IP estática para tener controlado, ¿vale? Y lo que sí que quiero hacer es decir, vale, yo ahora tengo mi salida de Internet, pero mi oficina, yo necesito que siempre haya salida de Internet. Por la razón que sea, yo ahora mismo he contratado solo 500 gigas, ¿vale? Porque con 500 gigas me sobra para el funcionamiento de mi oficina. Muy bien. Pero yo quiero asegurarme que el día de mañana, si por alguna razón mi operador se cae su servicio, lo que hago es contrato una segunda línea y la pongo en esta WAN, ¿vale? Esta segunda línea puede ser pues, de otro operador, otra fibra, lo que quisieras, ¿vale? Pero normalmente lo que se suele utilizar es una de dos. O pongo 2 de 500 y al final lo que estoy haciendo es que tengo una salida de Internet en total de 1 giga y en cualquier momento, tal como está la configuración, ojo, tal como está, no tengo que hacer absolutamente nada más, solo especificar qué tipo de conexión. Eso lo que me hace es que todo lo que sale de mi red interna, mi router lo va a balancear. Es decir, de manera básica lo que va a hacer es un ordenador sale a Internet, pues de primeras lo envío por la WAN, pongamos telefónica. Perfecto. Y esta persona se pone a descargar archivos ocupando un canal de 100 megas, imaginemos. Muy bien. Ahora hay un segundo ordenador que quiere salir a Internet, entonces lo que va a hacer mi router es que coge esa señal y la envía por la WAN 2. La clave es balancear la carga para que siempre esté todo saliendo. Perfecto. Lo bueno es, tal como está, sin tener que hacer nada, si por alguna razón telefónica deja de funcionar, por la razón que sea, mi router lo va a detectar y lo que va a hacer es que todas las conexiones que estuvieran saliendo por este WAN automáticamente se van por la WAN. Y ya está. Y dentro de 1 hora, 2 horas o unos minutos, la telefónica se recupera y mi router de manera automática seguirá balanceando las cargas. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que se suele utilizar? Es poner aquí un router 4G. En esta zona de aquí, en el WAN 2, muchas veces es yo contrato 1 giga, con 1 giga tengo suficiente para mis cosas, pero digo, oye, de vez en cuando necesito, si se cae, pues que se levante mi router 4G, ¿vale? Y en estos casos lo único que tendría que hacer es hacer este cambio de aquí. Es especificar si yo quiero utilizar siempre una WAN, sí o sí, y utilizar la de backup solo cuando se cae la principal, pues es simplemente activar el modo backup, ¿vale? Y aquí especifico claramente cuál es la WAN de backup, en este caso yo haría así, ¿vale? Y cuál es la primaria, en este caso pues está todo claro, es este de aquí. Especifico qué tipo de modo quiero, ¿vale? Aquí simplemente es, en el momento que caiga alguna, pasa al otro lado, a la otra WAN, y aquí es, siempre se envía a la WAN 1, a no ser que fallara. Bueno, es simplemente elegir el tipo de backup que utilizamos. E incluso si yo tuviera 3 o 4 WANs, puedo especificar cuáles son las de backups, cuáles son las de WAN y especificar cómo quiero que funcione el equipo. Lo voy a aplicar, no lo voy a hacer en este caso, ¿vale? Básicamente porque me va a producir un mini corte. Por eso, porque siempre que haces una configuración en el router, en este caso el corte es de 5 segundos, pero me da igual, ya es suficiente para tirar abajo el zoom, ¿vale? Entonces no lo voy a aplicar.
Pero así de sencillo, yo más seguro tienes siempre un caudal y siempre estás conectado a Internet, ¿vale? Es así de sencillo. Me preguntan, ¿la detección de falta de Internet funciona correctamente incluso con el equipo del operador está en modo router o solo funciona si el aparato del operador está en modo bridge? A ver, funciona así, ¿vale? Realmente lo que está haciendo por detrás es cierto que yo le estoy pidiendo, aquí tenemos que activarlo, ¿de acuerdo? Y lo que hace esta online ahora mismo, a día de hoy, lo que hace es que envía dos peticiones, ¿vale? De manera automática hace un ping a un equipo en concreto, un DNS, que es el común de toda la vida, y a la vez va a hacer unas peticiones DNS. Entonces, en el momento en el cual el equipo recibe la respuesta a una de las peticiones, da por hecho que está conectada a Internet. Si fallan las dos, automáticamente detecta que está caído, ¿vale? Entonces me da un poco igual esa situación. Es cierto, de todas formas lo voy a comentar, ¿vale? Es cierto que lo ideal sería, el de ideal, y ya lo hemos pedido y algún día lo van a hacer, es que nos abran aquí un apartado para que yo incluso pueda controlar esos detalles, ¿vale? Y especificar yo aquí, pues quiero que haga la prueba. Esto, que lo sepáis, lo que acabo de comentar, ya está vigente en la interfaz web del router. Pero recordad, en el momento que tengo bajo el controlador Omada, yo no tengo acceso a esa interfaz. Entonces, y el controlador intenta ser lo más sencillo posible, con lo cual hay ciertas opciones que desaparecen. Pero sí que hemos pedido que en una actualización, que seguro que va a venir, actualizaciones vienen, seguro que en algún momento habrá aquí esta opción de especificar cómo quiero que haga el normal. En vez de que utilice los DNS y el ping al equipo que él ya lo hace por de manera automática, que sea yo el que decida, ¿vale? Eso se añadirá. Vale, una parte de Ignacio listo y me dice otro compañero, ¿podríamos especificar quién usa el backup si cae la fibra principal? Por no saturar el 4G, por ejemplo. Sí, cierto, claro que sí. Lo pongo como respondida, ¿vale? La cuestión es, ¿puedo especificar quién puede usar el backup? Efectivamente, normalmente lo que suele pasar, un ejemplo típico, hacía un par de años que me lo pusieron, fue como, oye, yo quiero el 4G, pero ¿qué pasa? Yo solo quiero que por el 4G solo salgan los equipos del equipo comercial. Todos los demás de la oficina que no salgan. Eso fue una de las peticiones directas que tuve sobre este tema. La cuestión es, una vez que tengo el modo backup activado, está todo funcionando, ok, mi red funciona. ¿Cómo hago para solventar esta situación? Es decir, en modo backup 4G no quiero que me quiten todos los datos, solo unos cuantos entran. Ahí en este caso, claro, yo como tengo mi router, en este caso todo esto es posible recordar porque tengo el router bajo el controlador, yo tengo que venir aquí, ¿vale? En transmisión, en routing, a política de enrutamiento. Y aquí es donde yo especificaré, ¿vale? Especifica, aquí si os fijáis, me especifica claramente, de hecho, a ver, aquí me lo dice, ¿de acuerdo? Simplemente la política de enrutamiento es la que me permite especificar cómo quiero que funcione el LAN hacia la WAN. Entonces yo puedo aquí especificar de manera muy clara qué grupos, qué redes, si tengo VLANs, ahora mismo no las tengo, pero si tuviera VLANs, puedo especificar qué VLANs, o sea, o mejor dicho, obligar a qué grupos de IPs o a qué grupo de VLANs son las que pueden o estar balanceadas, que no haría nada, o especificar que tú solo puedes salir por la WAN 1 y si se levanta la WAN 2, pues no puedes salir. Básicamente aquí es donde lo pongo, ¿de acuerdo? Ahora mismo, como os fijáis, yo simplemente pues pondría, pues, por ejemplo, con el equipo comercial, me lo invento, ¿de acuerdo? Todos los protocolos, podría entrar en cosas más específicas. Y ahora especifico que aquí siempre salga por la WAN. Bueno, perdón, voy a hacerlo, aquí haría no comercial, ¿vale? No comercial, lo que diría es, los no comerciales siempre salen por la WAN, bueno, no acepta espacios, ¿de acuerdo? Solo sale por la WAN, ¿vale? Y además lo especifica, ¿quieres usar el otro puerto si por alguna razón se cae la WAN? No quiero. Si se lo activa el backup según tu petición, yo no quiero que esto salga, solo salgan los demás. Y especificaría, obviamente, en este caso, en vez del network, yo tendría que venir aquí, hay grupo IP. Bueno, si tengo los comerciales bajo una VLAN y todos los demás bajo otra VLAN, especificaría aquí las VLANs, ¿vale? Y especificaría las que efectivamente pueden salir por la WAN, pero no por el otro lado, ¿de acuerdo? La cuestión es elegir, esta puede salir y hacia dónde sea. IP group a cualquiera, ¿vale? Y así de sencillo crearía esa limitación que me acabas de comentar, ¿vale? Si no tengo aquí el grupo, recordar que esto ya lo vimos la otra vez, pero networks, no, pero hay grupos de IPs o IP groups, ¿vale? Eso están en perfiles, ¿de acuerdo? Y si no, aquí de todas formas yo podría crear un perfil nuevo de manera automática. Entonces, con esa parte, bueno, es la parte importante que normalmente la gente se olvida o no tenemos en cuenta, al final damos el webinar muy rápido, balance de carga, posibilidad de 4G y gracias a transmisión.
routing en concreto, policy routing, yo puedo incluso especificar qué parte de mi red sí puede estar balanceada o no estar balanceada. Ojo, lo que acabo de comentar también, esto afecta, me da igual si es un backup o no es un backup. Esto puede pasar si tengo servicios públicos o servicios de Internet que quiero que accedan solo a través de la WAN 1, pero no acceden desde la WAN 2, yo también tengo que especificar aquí una política de almacenamiento y decir, a este servidor web o a este servidor FTP que tengo aquí y que permito que desde el exterior se acceda, solo permito que se comunique con la WAN 1 y no con la WAN 2, ¿vale? Es decir, digo, solo con la WAN 1 automáticamente siempre que por alguna razón se balancee o salte el 4G, la WAN 2 está prohibida según la política de almacenamiento que hemos puesto antes y listo. Entonces, con esto, los dos puntos importantes o dudas que me suelen surgir cuando nos hacen la pregunta sobre la parte del root de balanceo de carga. Vale, ya me he asegurado ahora en mi empresa, en mi despegue más exigente, me he asegurado la salida a Internet a través de estos dos métodos, ¿vale? Ya sea con backup o simplemente dejando el balanceo de carga activado. Muy bien. ¿Qué segunda cosa tendría que tener en cuenta? Vamos a crear mi red interna, ¿vale? Vamos a crear las VLANs. Ahora digo, vale, ok, tengo esta red de Internet, ahora me quiero preocupar es por mi red interna. Entonces, básicamente, ¿a qué nos referimos con esto? Perdón, aquí en Wired Networks, es a la segmentación de red. Vale, si yo tengo 50 a 100 personas, pues bueno, lo puedo dejar bajo la misma LAN, ¿vale? Incluso hasta 200 personas lo puedo dejar bajo la misma LAN sin ningún problema. Pero hay un momento en el cual yo quiero que la red sea más eficiente. Si tengo escuelas con 500, 600 personas o 1000 personas, o mi oficina en la cual tengo distintos departamentos y quiero asegurarme que ciertos departamentos, todo el mundo salga a Internet, por así decir, pero después que no todo el mundo se pueda comunicar entre sí. Aparte que cuanta más densidad de gente tenga en la red, es muy importante hacer divisiones en la red, crear subredes, ¿vale? Básicamente por la eficiencia, aparte de la seguridad, pero por la eficiencia propia de la red, ¿vale? No es lo mismo tener varias carreteras controladas en las cuales pasan 50 personas a tener una autopista en la cual pasan 1000. Ahí van a haber problemas todo el rato, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es tan sencillo como venir aquí a la zona LAN. Entonces, yo ahora mismo, recordad, tengo routers y switches, ¿vale? Aparte de los puntos de acceso en mi red. Entonces, voy a crear VLANs según la necesidad. Un típico ejemplo que suelo poner, ¿de acuerdo? Aunque va a cambiar un poquito con los nombres de las wifi que hemos puesto antes. Un segundo, perdón. Este de aquí. Este solo por tener una mini visualización, ¿de acuerdo? Es una... No lo voy a hacer exactamente igual, que al final no, es que no nos da tiempo. Esto está aquí. Pero imaginemos que queremos hacer un poco una red, algo así por el estilo, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya tengo las comandas, trabajadores invitados, son las wifis al final que he creado, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que quiero hacer es, voy a utilizar esta misma idea y no quiero simplemente que esté separada de una wifi. Quiero crear estas VLANs, como creo estas 4, como creo 25, ¿vale? La cuestión, el modo de crearlas va a ser siempre idéntico y de ahí que esta es la idea que vamos a formalizar, ¿de acuerdo? Pues tan sencillo como crear nueva LAN. A ver, ojo, perdonad, siempre me acelero. Entonces, de manera básica, tú siempre tienes nuestro controlador y ya tiene esta LAN. Esta LAN, este segmento de LAN es el que se va a guardar o a configurar sobre el router cuando lo adoptamos, ¿vale? Ojo y recordar, ahora con la nueva versión, si recordáis la versión 5 del controlador, ya me permite, si yo tengo un router OMADA ya preconfigurado a través de su interfaz web con apertura de puertos, VPNs, una LAN específica, varias WANs, todas las configuraciones hechas, con la versión 5, si lo adopto, recordar que mi controlador lo que hace es que recoge esa información y mantiene esa configuración. Y la recoge y la aplica aquí dentro en los distintos menús. En la versión 4 no pasaba eso, ¿vale? En la versión 4 yo perdía las VPNs, perdía los puertos, perdía las VLANs, LAN, perdía todo, ¿vale? Solo se mantenía lo que era el acceso a Internet, la parte WAN. Ahora se mantiene casi todos, no todo, pero casi todo, ¿vale? Pero la parte importante es, de todas formas, si algún día tenéis ya una red en marcha y queréis, lo que vais a hacer es, oye, yo ya tengo un segmento de red, imaginemos que el cliente funciona, no lo voy a cambiar yo ahora, pero imaginemos que el cliente quiere trabajar con la 10-10-10. Antes de adoptar el router, si queréis, podéis ya poner en el controlador, editar este campo y ya hacerlo de tal manera que cuando adopte el router, que automáticamente le meta esta configuración, ¿vale? Entonces, todas las configuraciones, lo que quiero decir con esto es que todo lo que haga aquí en la LAN, si yo aún no tengo el router, no se van a ver reflejadas en la red, pero yo puedo preconfigurar el controlador y cuando adopte el router se aplica de manera directa a todas estas configuraciones, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, esto es importante a la hora de hacer cambios en la red, etc. Y a ver, por defecto, esta es la LAN que tenemos, ¿vale? La 0, yo se la edito, la cambiaré a lo que quisiera y por tener una red, ¿vale? Automáticamente se me crea un perfil de red. Si os fijáis, estas tres son las de por defecto.
all, deshabilitado y la parte LAN, ¿vale? Y obviamente los ajustes de los switches. Como tenemos VLANs, al final tenemos que después aplicarlas sobre puertos. Bueno, es la manera más sencilla. Y bueno, como aquí la cuestión es, como podéis ver, el switch por defecto utiliza en todos sus puertos el perfil all, ¿vale? Entonces, el perfil all, en este caso, es que mantiene las configuraciones por defecto de todos los equipos. Y vamos a visualizar un poco por dentro, de manera rápida. Para aquellos que estén más o menos acostumbrados y los que no, bueno, pues que lo sepáis. La VLAN que tenemos creada por defecto es la VLAN 1. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí te lo va diciendo, ¿vale? Pero cuando hablamos de Native Networks, ¿vale? Eso significa cuál es la LAN nativa. En este caso es la LAN. ¿Qué significa la VLAN 1? ¿Vale? Entonces, el PVID de esta red es la 1. Y si os fijáis, la manera como se está comportando ahora mismo este perfil es que sobre el switch todos los puertos pertenecen a este perfil, a la VLAN 1, y además todos los puertos van a estar no tagueados, ¿vale? Eso es importante entender el no tagueado y tagueado. ¿Vale? El all es el LAN realmente es lo mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el disable es que yo puedo, si meto disable, lo que hace es que desactivo los puertos en los switches, ¿vale? De manera automática. Como os podéis ver, es que no pertenece, o sea, a poner disable lo que está haciendo es que no perteneces a ninguna red, ¿ves? No perteneces a ninguna, no tenés ningún puerto, no está en ninguna VLAN, ¿vale? Lo deshabilitas. Ok. Entonces vamos a crear las VLANs correspondientes. Entonces yo podría crear una para las comandas, ¿vale? A lo mejor comandas no tendría mucho sentido, las comandas como por Wi-Fi no me haría falta la VLAN, ¿vale? Pero esto es solamente para un ejemplo rápido. Y lo que voy a hacer es que voy a crear la comandas como la VLAN 10, ¿vale? Y aquí le voy a poner el segmento de red que yo quiero, ¿vale? En este caso voy a poner este ejemplo rápido. Relleno de manera automática toda la parte de HTTP, si quiero lo puedo toquetear a mi gusto, ¿de acuerdo? Y bueno, tiene distintas opciones, incluso opciones avanzadas para alguna cuestión que queramos hacer extra y no está. Vamos a guardar, son 52. Vale, vamos a guardar y listo. Tengo ya las comandas creadas. En el momento que creamos una VLAN, ¿vale? Se crea de manera automática un perfil, ¿vale? Y estos perfiles son los únicos perfiles que yo los podría borrar, ¿vale? Pero vamos, que lo tenemos aquí un perfil. Si os fijáis, vamos a entrar un momentito. De hecho, permitidme un segundo, que con las prisas... Yo lo que voy a hacer es solamente para ahora entendéis, porque voy a poner el número de la VLAN, lo voy a poner delante, ¿de acuerdo? Esto nos va a venir mejor ahora para la visualización de la explicación. Entonces, yo si vengo aquí al perfil, ahora lo que me está diciendo es, esta red nativa, el PVID es el que corresponde a comandas, que es la VLAN 10, que así hemos especificado, ¿vale? Y como podéis ver, este perfil lo que hace es que todos los puertos que yo ponga abajo este perfil están bajo la VLAN 10 y los puertos son non tagueados, es decir, la información cuando pase por el switch y salga por los puertos, ¿vale? Saldrá como non tagueado, que es lo que en el fondo un ordenador necesita. Los ordenadores no entienden de VLANs, entonces si conectamos un ordenador a un puerto que fuera tagueado, como no entiende, no hay comunicación en la red, ¿vale? Básicamente el ordenador estaría como aislado. La parte tagueada de manera básica se utiliza contra equipos que entienden de VLANs, como puede ser un switch contra otro switch, un switch contra un punto de acceso, un switch contra telefonía IP, son los ejemplos más básicos, ¿vale? Vale. Entonces yo ahora crearía en redes pues todas las VLANs que vean necesarias, pues, como comandas, como la de trabajadores, ¿vale? En este caso, aquí, perdonad, se me olvida, estos son los puertos del router al cual quiero que acceda esta VLAN, ¿vale? Pues poner todos, por eso suelo especificar un puerto, eso es el que necesitemos según vayamos a conectar la red, ¿vale? Aquí por cuestiones de sencillez lo pongo en todos. Y realmente, a ver, yo ahora mismo para que tengáis una idea, mi router realmente tiene el puerto 3 es el que está conectado al switch. O sea, yo con esto, hacérmelo así, sería correcto, ¿vale? Porque no estoy utilizando estos puertos para la red, ¿vale? 24, relleno, para adelante, save, ¿vale? Y ahora incluso voy a poder así crear muchísimas más. Yo lo que voy a hacer es crear una más de telefonía, ¿vale? Telefonía, que en este caso va a ser la VLAN 30. Pongo aquí otra vez 30, pero así lo vemos mejor. Y creo el rango de redes que yo vea oportuno. Okay. Y así de manera continua. Una vez creadas todas ellas, las redes, ¿vale? Pues vengo aquí a perfiles y trabajo sobre ello, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Realmente lo tengo claro, ya tengo mis VLANs separadas, con perfiles separados, ¿de acuerdo? Y después tengo el all. El all, ahora que sepáis, y ahora vamos a mirar. A medida que he ido añadiendo una red, se ha creado los perfiles de manera automática. Y si os fijáis, por defecto,
¿vale? El LOL ya me está incluyendo todas las VLANs y además los envía a todos ellos tagueados. ¿Esto qué quiere decir con esto? Que yo no necesito crear un perfil troncal, que es lo que normalmente la gente suele decir. Es decir, ¿cómo paso las VLANs de un switch a otro? Básicamente es especificando que el puerto al cual se conecta los switches, imaginemos que utilizamos el puerto 10, tengo dos switches iguales, uso el 10 para que se interconecten los switches, hago una red troncal, ¿vale? O a lo mejor uso los puertos troncales. A estos puertos, al puerto 10 le digo, oye, tengo que especificar que este puerto 10 esté en todas las VLANs de manera tagueada. Esto lo pongo tanto en el switch de origen como en el switch de destino. Y de esta manera traspaso las VLANs y así ya funcionaría toda la red y puedo pues, hacer la segmentación a lo largo de toda la red, ¿vale? Por defecto, eso es lo que trabaja, ¿vale? LOL ya lo tiene así, ¿de acuerdo? Y aquí ya puedo sacarlo todo. Y bueno, con esto espero que os haya quedado entendido. La única cosa ahora que me quería hacer, sí que quiero hacer aquí un perfil especial, porque si os fijáis he creado la telefonía. La telefonía es muy bonita, muy bien, ¿vale? Pero si os fijáis yo tengo aquí una opción que es voz de red, o sea, que sea una red de voz. Esto básicamente es activar y especificar que esta VLAN que he creado es de voz. Esto lo que me hace es que de manera automática me establece, bueno, active el LDPMET para que se puedan comunicar e identificar de manera automática los teléfonos IP que estén conectados, a la vez que le mete una calidad de servicio apropiada, ¿vale? Siempre por encima de todo lo que ya esté sobre la red. Entonces yo lo que voy a hacer es crear un nuevo perfil, porque si os fijáis, perdonad, a mí no me permite editar, puedo borrar, pero no lo puedo editar, solo puedo visualizar. No tengo aquí la opción de save. Entonces lo que voy a hacer es crear, en este caso, un perfil que es de telefonía, pero en este caso le voy a llamar VoIP, ¿vale? Y en este caso, en VoIP, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya voy a especificar yo cómo quiero que se comporte. Yo, por un lado, quiero que utilice como la VLAN de comunicación entre dispositivos, entre puntos, routers, switches y telefonía, los teléfonos, quiero que utilice la VLAN de gestión, que en este caso estoy usando una VLAN 1. Así que el PUID quiero que sea 1. Perfecto. Pero ahora lo que quiero hacer es pasar de manera sencilla que el puerto en el cual aplique este perfil es donde voy a conectar un teléfono IP. El teléfono IP entiende VLANs y quiero que reciba toda la información de manera automática. Entonces, le especifico que sea tagueado solamente esta VLAN y obviamente le especifico que la de telefonía es una red de voz. Aquí de todas formas siempre está aquí el resumen de lo que acabo de decir, que activa la prioridad, le mete el DPM, etc. Le da save y listo. Y ahora tengo aquí un nuevo perfil. Igual que este perfil puede hacer otros, dependiendo de la necesidad de nuestra red y que nos queremos acomodar a algo más restrictivo de lo que yo tengo aquí, yo puedo crear todos los perfiles que vea convenientes. De hecho, nuevamente, o antiguamente lo que se solía crear era un perfil, lo voy a poner como ejemplo, pero realmente no es necesario, pero el de los EAP, es decir, yo quiero traspasar a los puntos de acceso mis VLANs, ¿vale? Entonces lo que normalmente se hacía era crear un perfil, ¿vale? EAP, en el cual digo otra vez, yo creo que la gestión de los equipos se haga a través de la VLAN de gestión, en este caso es la VLAN 1, perfecto, si no elegiría otra, VLAN 1, pero en este caso lo que es que quiero enviar de manera tagueada las comandas y los trabajadores, porque allí quiero poner los SSIDs de comandas y trabajadores que cada una de esos SSIDs vaya a su VLAN. Creo esto, ¿vale? Aquí queda más restrictivo, pero recordar, ¿vale? De manera básica realmente no lo necesito, porque el all ya me lo hace. El all mete todos, si os fijáis, ¿vale? Pero si quisiera ser más restrictivo y asegurarme que la telefonía IP no salga hacia arriba, pues crearía este perfil, ¿vale? ¿Está aquí bien? Entonces ahora, una vez que tengo creado los perfiles y sé cómo quiero segmentar mi red, pues ahora aplico sobre mi switch, ¿vale? Entonces la manera más directa es venir aquí a los ajustes de switch, tenga 1 o 25, ¿vale? Si tuviera 25, excepto que tengo que ir uno por uno, pero es muy rápido, ¿no? Es que lo tenemos claro. La cuestión es simplemente saber a qué puertos conecto qué, ¿vale? En este caso, pongamos, ahora mismo, si os fijáis, solo tengo conectado el puerto 2, ¿vale? Aquí me está diciendo más que esta flecha me dice que es el uplink, ¿vale? Básicamente, ¿por qué? Porque si os fijáis, está conectada a la R605, es decir, el switch sale a internet o se acerca más a internet a través de este puerto. De ahí que aparece la flecha hacia arriba, ¿vale? Uplink. Y ahora tengo aquí en el puerto 8, tengo algo que da energía. En este caso en concreto yo sé lo que es un EAP, ¿vale? Un punto de acceso. Y los demás, ahora mismo, si os fijáis, no estoy utilizando, ¿vale? Básicamente porque mi ordenador está conectado al puerto de 8. Pero la cuestión es, yo digo, oye, en el puerto 1 yo voy a ser simpático, tengo un hotel, ¿vale? O tengo una oficina o incluso tengo un restaurante y coge y diga, a ver, cualquier persona que no sea trabajadora tiene que ir a la parte de invitados. Pero
Imaginemos a aquella persona que venga con un ordenador, un portátil, cuya wifi no funciona y necesita acceso sí o sí. Bueno, pues yo te doy un puerto de red a la recepción para que funcione bajo invitados. Entonces selecciono el puerto en cuestión, edito, y ahora lo que especifico es que le cambio perfil. En este caso, ¿a qué voy a hacer? Ah, perdón, es que no he puesto invitados, perdonadme. Simplemente para cuestiones de tiempo, es que eso no se me va a ir. Lo que voy a hacer es que voy a hacer lo que imaginemos que tenemos una comanda, ¿vale? Como si fuera un invitado. La cuestión es que quiero que esté separado ese tráfico, doy un puerto fijo que funcione de esta manera. Pues le doy la comanda, ¿vale? La aplico y listo. Automáticamente, de hecho, aquí si os fijáis, ya me ha cambiado aquí en el resumen, ¿vale? Y aquí también. Claro, ¿qué haría aquí en los puntos de acceso? Quito esto, en los puntos de acceso, a ver, si quiero pasar las VLANs, o dejo el puerto all, como nos hemos fijado antes, pero yo quiero ser restrictivo y quiero asegurarme que solo sube la VLAN de invitados y en este caso, de comandas y trabajadores que he puesto como ejemplo, ¿vale? Pongo este punto de acceso, imaginemos que después voy a poner otro punto de acceso mañana en el 9, ¿vale? Porque ya lo sé. En este caso, en vez de ir a uno, obviamente, ¿vale? He seleccionado más de uno, pues editar los seleccionados y aquí, perfil, me lo cambio a los EAPs, ¿vale? Y como podéis ver, si os fijáis, puede hacer distintos tipos de cosas, ¿vale? Aislamiento de puertos, el loopback incluso, desactivarlo, etcétera, ¿vale? Aplico. Recuerda, todos nuestros switches también tienen agregación de enlaces, ¿vale? Es que no me da tiempo a enseñar todo. Y ahora, obviamente, digo, bueno, y después en el puerto 6 y 7 es donde yo voy a poner dos teléfonos IP. Pues igual, selecciono los dos y les digo, vosotros vais a ir por el perfil VoIP, ¿vale? Aunque yo podría elegir la VLAN de telefonía, en el VoIP es donde saco más provecho en el caso de poner los teléfonos, por la explicación que he hecho antes, ¿vale? Y así de sencillo es como yo voy especificando y configurando mis VLANs, ¿vale? Entonces, de esta manera hago la separación, la eficiencia de la red aumenta, pero ahora me falta la parte de la seguridad. Hay un detalle que tener en cuenta. Cuando hacemos estas VLANs, ¿vale? Son todas de capa 3. Tenemos aquí un momentito. Si os fijáis, cuando le damos a crear nueva LAN, y aquí tengo dos. Tengo las de interface, que realmente significa de capa 3, es una segmentación de red, pero después tengo las VLAN a capa 2. ¿Vale? Que sepáis, una VLAN de capa 2 por definición se va a separar, va a utilizar el mismo rango de IPs, pero lo que es en VLAN X no se puede comunicar con VLAN Z. Sin embargo, cuando estamos en capa 3 es al revés. Aunque las VLANs están para separarse, se separa la segmentación, con lo cual es más eficiente por los broadcasts, etcétera, ¿vale? Pero a día de hoy el router sigue conectando todas las redes entre sí. De hecho, vamos aquí un momentito a Insight. Y aquí en la zona de Insight, donde tengo varias informaciones, resúmenes de distintas cosas, ¿vale? Entre ellas tengo la tabla de enrutamiento. Entonces aquí, si os podéis ver, mi router entiende todos. Mi router está conectado de manera directa a todas estas redes, ¿vale? Entonces, él ahora mismo es capaz de comunicar la 10 con la 20, con la 30, y ahora mismo hay una comunicación absolutamente con todos. Porque es de capa 3. Bueno, no pasa nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para hacer esas separaciones y asegurarme la seguridad? Pues voy a seguridad de red y me vengo a ACLs, a lista de control de acceso. Entonces, lo comenté el otro día, pero de manera rápida. Tenemos listas de control de acceso a nivel del router, ¿vale? Pero, ojo, aquí lo especifican muy bien. Las ACLs de router solo sirven para una cosa. Es para especificar cómo quiero que el tráfico de la LAN, de mi red interna, me da igual donde venga, cómo salga hacia afuera, hacia Internet, ¿vale? Es algo parecido a la política de enrutamiento, ¿vale? Es parecido, pero la cuestión es que esta lista de control de acceso solo se aplica a nivel de salida a Internet, ¿vale? Pero sí que después tengo lista de control de acceso a nivel de switch y lista de control de acceso a nivel de APs, ¿vale? A ver, estas se suele utilizar, estos son ACLs a nivel Wi-Fi. Esto se suele utilizar aquí arriba en el Wi-Fi, básicamente si en mi despliegue yo no he metido switches, ¿vale? Si no tengo switches gestionables, pues yo puedo hacer separaciones de ACLs aquí arriba, ¿vale? En el punto de acceso. Pero lo normal es, y en mi caso en concreto, vamos a hacer ACLs a nivel del router. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues obviamente una de las cosas principales es que yo quiero bloquear la VLAN 10 con la VLAN 20. Bueno, y también con la VLAN 30 y así consultar, ¿vale? En este caso, para el que tengo, pues es tan sencillo como hacer, voy a hacer un bloqueo de la 10 a la 20, ¿vale? Y lo que hago es habilitarla, prohibir todos los protocolos. Una vez más, yo podría ser mucho más específico y especificar qué tipo de comunicación quiero bloquear, no todo, pero en este caso voy a poner todo. Quiero que sea que me prohíba de manera bidireccional, asegurarme al 100% que las comunicaciones de la 10 a la 20 y de la 20 a la 10, ¿vale? Y ahora lo único que tengo que especificar es, muy bien, cuáles son las reglas. Las reglas es origen,
Como podéis ver, yo puedo hacer a nivel de redes, que ahora ya me salen todas las VLANs. Puede ser a nivel de grupos de IPs, recordar que en perfiles yo puedo crear grupos de IPs o incluso de puertos IPs, incluso grupos de MACs, ¿vale? Pero en este caso, y lo que quiero hacer es que quiero que la 10 no se comunique con el destino de la red que es la 20. Y obviamente esto me está diciendo también que me bloquea la 20 contra la 10, ¿vale? Lo hago a través de puertos, esta es la manera más sencilla, lo aplico. Y ahora mismo esto se bloquea, esto está habilitado y está haciéndolo a todos los puertos, ¿vale? Y si os fijáis, me está bloqueando la 1020 contra, bueno, lo bloquea, aquí lo pone claramente. Pero imaginemos la siguiente situación de manera muy rápida. Imaginemos que por X, ¿vale? No es lo normal, pero yo tengo en la VLAN 20, tengo un servidor en la VLAN 20, ¿vale? Y sí que quiero que solamente el servidor, perdonad, venga aquí a perfiles primero, ¿vale? Y me aseguraría que he puesto un par de cosas. Voy a crear un nuevo grupo llamado servidor, ¿vale? Y este servidor, imaginemos que está en la 192.168.20.5, ¿vale? Y es un solo equipo con cosas barra 32. Y aquí especificaría, pues, esos perfiles específicos de ya sean de equipos o rangos de. Y ahora lo que quiero hacer es, yo creo mi seguridad de red de tal manera que, efectivamente, y ahora sí está aplicado ya, la gente de la VLAN 10 no nos puede comunicarse con la de 20 y la de 20 tampoco con la de 10. Perfecto. Pero hay un servidor, ¿vale? Este es un ejemplo. Servidor al cual yo sí que quiero que se puedan comunicar, que todo el mundo se comunique. Es la única excepción de toda la red. Entonces, ¿cómo lo hago en este caso? Pues otra regla nueva, servidor, permitir todos los protocolos, especificar que quiera. Quiero una comunicación bidireccional. Y aquí lo que especifico es que quiero que la VLAN 10 y la VLAN 20 se puedan comunicar, en este caso con grupo IP, efectivamente, del servidor. ¿Vale? Aplica todos los puertos y listo. Y con esto yo ya tendría. Lo único a tener en cuenta, para aquellos que no tenéis acostumbrados a las ACLs, ojo, una ACL, básicamente cuando, mejor dicho, un switch recibe un paquete a través de un puerto. Cuando lo recibe, lo primero que, bueno, entre otras cosas, hace y dice, a ver, origen, esta IP y esta MAC. Muy bien. ¿Cuál es el destino? Esta IP, esta MAC. Antes de enviarla a otro puerto, dice, ¿tengo yo ACLs? Si no tiene ACLs, se envía la información. Si tiene ACLs, él va a entrar aquí dentro y va a ir por orden, siempre va a ir por orden. Coge y dice, entra en la primera orden y compruebo, ¿el origen de mi paquete corresponde con este origen? ¿Y el destino corresponde con este destino? Si es así, automáticamente, en este caso, coincide origen con destino. Aquí, pues, ¿qué me dice? Bloquear. ¿Qué hace el switch? Coge el paquete y lo tira a la basura. Punto. No va a ir a la 2, a la 3, a la 4. No va a buscar estas excepciones. Así que cuando hacemos las ACLs, antiguamente a través de nuestra interfaz web tendríamos que rehacer las ACLs, básicamente. Aquí basta arrastrar. Y al arrastrar yo más seguro cuál es el funcionamiento correcto. La regla básica es cuanto más restrictivo seas al final del todo y las excepciones que se pongan arriba, ¿vale? Y bueno, y así de sencillo podría crear manejar las ACLs a mi gusto. Tengo la parte de seguridad hecha, perfecto. Que sepáis, esto es base muy rápido. Esto es muy sencillo de hacerlo porque lo tengo todo, router y switches, ¿vale? Pero que sepáis, esto sí que ya es algo muy específico, no me da tiempo a explicarlo todo, que sepáis que si en caso en que hagamos un despliegue de puntos de acceso y de switches, pero no pongamos el router, de primeras que sepáis que no van a funcionar. Tú en tu controlador tienes tus puntos de acceso y tus switches, y cuando venimos aquí a las LANs, yo puedo obviamente dar de alta esto. Pero esto no va a existir. Es decir, lo pongo, existe, pero como no hay un router que recoja esta información, ¿vale? Mi red no va a tener estas VLANs. ¿Cómo lo podría solventar esta situación? Porque, ojo, las interfaces web de mis switches sí que me permiten tener también VLANs con sus propios servidores HTTP. Recuerda este detalle, ¿vale? Esto es desde hace muchos años. No es que solamente nuestros routers empresariales lo hagan, que antiguamente no lo hacían y ahora sí lo hacen. Es que las interfaces web de nuestros switches gestionables desde hace 4 años siempre han sido L2+. Básicamente permiten configurar rutas estáticas y configurabas tus VLANs con tus servidores de HTTPs para las distintas VLANs. Esto hasta hace poco se perdía, entre comillas, cuando me lo metías el switch bajo el controlador, a día de hoy no, ¿vale? Simplemente que lo sepáis que si yo no tengo un router, yo puedo debo crear aquí las VLANs que yo quisiera, las creo, ¿vale? Y aunque efectivamente no se quedan activas en la red porque no hay un router, yo si me vengo a mis dispositivos, me vengo a mis switches y vengo aquí a config,
si os fijáis, aquí es donde yo tengo VLAN Interface, es donde, por un lado, él detecta todas las VLANs que están configuradas. Si os fijáis, hay aquí una VLAN que está activada porque sí, ¿vale? Que es la que realmente está funcionando, por así, que es la VLAN 1. Es decir, esta está funcionando y la acepta mi switch. Y de hecho, te lo está diciendo claramente, es la gestión de la VLAN de gestión. Yo si la edito, es donde yo podría, que sepáis, además, poner la IP estática a mi switch, ¿vale? Dentro de esta VLAN. Está aquí perfecto. Vale, ok. Aquí te lo está diciendo de todas formas, la IP estática te lo está diciendo. Es que sepas que necesitas el gateway, si no, no te va a funcionar, ¿vale? Pero bueno. Aquí lo podemos especificar sobre redes, etc. ¿Vale? Pero vamos, lo normal es poner aquí una IP estática. Ok. La cuestión es, si estamos sin routers y yo quiero sacar provecho de la interfaz L2 Plus de mis switches, yo simplemente las creo, como hemos hecho antes, y las tengo aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es, por un lado, yo puedo ahora editar, ¿vale? Y al editar, si os fijáis, yo ahora estoy dentro de la interfaz, en este caso era en cual me metí, perdón, fue voy a cancelar un segundo, la VLAN 10. Entra en la VLAN 10. Y ahora puedo poner aquí una IP estática para la VLAN 10, ¿vale? Si así se quisiera. Pero la parte importante, yo puedo habilitar un servidor de HCP aquí, ¿vale? De hecho, aunque esta VLAN 10 nosotros hayamos configurado como 192.168.10x, yo aquí hasta la podría cambiar. A ver, esto lo que estoy haciendo no tiene sentido porque tengo el router, pero si no tengo el router, es de esta manera que yo puedo aprovecharme de la potencia de mis switches y tener subredes controladas a través de mis switches, ¿vale? Aquí simplemente activo el servidor HTTP, especifico las opciones y listo, ¿vale? Y una vez que está configurado, lo único que tengo que hacer es activar. Cuando el activo es cuando se hace vigente esta VLAN dentro del switch con independencia de que haya un router o no haya un router, ¿vale? Es un pequeño KitKat o algo que me parece interesante que sepáis, porque últimamente, bueno, que hasta hace poco no existía, siempre dije que iba a venir, bueno, pues ya existe desde hace unos meses, ¿de acuerdo? Vale, ACL y soberanos están cubiertas. ¿Cuál es la otra parte que yo considero importante que muchas veces al final terminamos por recibir respuestas? A ver, las VPNs. Yo como tengo routers, perdonadme, os tengo que decir que por desgracia ha tenido un fallo, cosas del directo, y un router que yo tengo en la oficina que estaba en marcha, básicamente está conectado a un ordenador y bueno, gracias al maravilloso mundo de Windows en este caso, bueno, no me ha dado tiempo a montar otra cosa, se me ha reiniciado y he perdido la conexión contra esa. Con lo cual, bueno, no pasa nada, la cuestión es que os quería enseñar realmente una VPN levantada. Tampoco tiene nada que ver, es una cosa que pone habilitado o no habilitado. La cuestión es que las VPNs yo las puedo crear aquí, ¿vale? Hay distintos tipos de VPNs que podemos crear. Site-to-site, ¿vale? O client-to-site. Los site-to-site es simplemente yo conecto mi router contra otro router, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer, no hace falta que lo hagamos contra routers OMADA, entre routers OMADA, ¿vale? Puedo hacer entre mi router y los routers o firewalls de otros fabricantes, ¿vale? La cuestión es que sepáis que cuando hacemos un site-to-site, ¿vale? Y en el otro extremo, la otra máquina, no es un controlador OMADA, ¿vale? Perdón, no es un router OMADA, y ese router OMADA no está bajo un controlador OMADA, yo no puedo utilizar la Auto IPsec, ¿vale? De hecho, la Auto IPsec, aquí la verdad es que lo explica muy bien, ¿vale? El Auto IPsec solo se puede hacer entre equipos OMADA, ¿vale? Y que además tienen bajo la gestión del mismo controlador. Es decir, este es un ejemplo. Como comentaba antes, yo desde un controlador, aquí unifico dos cosas. VPNs y voy a unificar la gestión remota de equipos, ¿vale? O gestión de sites remotos, sin la necesidad de tener otro controlador en ese sitio, ¿vale? Aquí se unificamos las dos cosas. Yo, por ejemplo, tengo las oficinas principales de Instantbyte, tengo mi controlador y esta mini red que acabo de montar. Y ahora Instantbyte ha montado un almacén, me da igual, a 2 kilómetros como sea en la otra punta del mundo, me da igual. Y ahora lo que quiero es, oye, yo quiero con mi controlador hacer la gestión de los dispositivos OMADA que voy a enviar, que envío allí un router, un switch y no sé cuántos puntos de acceso. Hago lo mismo. Pero ahora quiero hacer la gestión de manera remota. A ver, allí físicamente, claro, yo lo que hago es que creo un site nuevo, ¿vale? Recuerda que los sites se crean aquí. Perdón. Aquí, en añadir nuevo site, yo puedo añadir tantos sites o clientes como yo quisiera, ¿vale? Si os fijáis, yo cuando ven este site, los sites son pestañas, como pestañas separadas, son redes separadas. Si os fijáis, en devices, a ver, aquí no aparece ningún equipo. A ver, este contador ve ahora mismo los equipos que hemos visto en la oficina Instantbyte, pero los tengo configurados sobre la oficina Instantbyte. Y almacén es básicamente otro cliente.
Lo único que tendría que hacer es poner aquí otro router, ¿vale? Y aquí vería el router, ¿vale? Entonces, si veo aquí el router y como está bajo el mismo controlador, a la hora de crear VPNs entre equipos nuestros, es más fácil, es imposible. Porque lo único que tengo que hacer es venir aquí a VPN, crear nueva VPN y digo, creo crear nueva VPN entre este equipo de aquí y el equipo de allá. Pues hago un auto VPN y si os fijáis, realmente es tan sencillo como esto. Yo cuando doy aquí a seleccionar, me dice, ¿a qué otro site quieres conectar? Ahora mismo no me sale nada, ¿vale? Yo es cierto que tengo almacén, pero recordar, almacén ahora mismo yo no tengo allí el otro router, que era lo que tenía que estar. Si tuviera allí un router, tú automáticamente aquí te sale la opción almacén, la selecciono, le doy a crear y listo. VPN establecido entre los dos equipos, ¿vale? No había nada que hacer. ¿Qué pasa? Normalmente esto no pasa, ¿vale? Normalmente al final tenemos nuestro router y esto va creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en el otro extremo tengo un equipo que no es un router Omada que está bajo un controlador? Puede ser un router Omada, ¿vale? Pero está bajo interfaz web o otro equipo. Pues lo que hago es crear una site manual y esto ya es como cualquier otro VPN, ¿de acuerdo? Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta siempre es, por un lado, ¿cuál es la puerta de enlace de allá? Es decir, aquí sería la IP pública de al almacén. Imaginemos que a la 80.80.80, ¿vale? Y tengo que poner aquí cuál es la LAN de allí. Tiene que ser un rango, ¿vale? Que no coincida con un rango de LANs que yo use internamente. Ojo, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, para asegurarme en este caso, lo que haría sería directamente usar la 172, por ejemplo, ¿vale? Y esta sería la LAN que yo pondría en el almacén, ¿de acuerdo? Le pongo la contraseña pre-share, no pongáis esta, por favor. Y especifico por qué igual de las WANs quiero que se haga la VPN. Las VPNs no se balancean. Especifico que va a ir siempre por la WAN 1, porque la WAN 2 hemos puesto como backup, con lo cual tendría sentido. Y aquí ya elijo qué quiero hacer, ¿vale? Perdonad. Vale. Esta es la parte importante y en el otro extremo lo tengo que hacer lo mismo, pero al revés. En almacén, ¿vale? En el equipo que tenga en almacén, yo tengo que poner la IP pública de de la oficina de Instant Byte, imaginemos que tiene el 81, y aquí obviamente la IP local a la que quiero acceder, de manera básica, 102.168, perdona. La 01, ¿vale? Barra 24, y después incluso, si os fijáis, puedo acceder a todas. Esto es solo posible, un detalle, esto es solo posible, el OL, si estoy utilizando IKV2, ¿vale? Ojo, entonces, a ver, eso depende del equipo que tengamos al otro extremo. Si es IKV2, te va a funcionar. Yo pongo cuál es mi LAN local, la de gestión, y además especifico que desde el otro lado puedo acceder a todas estas, ¿vale? Muy bien. Si no es IKV2 el otro equipo, pues entonces yo aquí tendría que quitar esto, ¿vale? Especificar de manera clara cuál es la VLAN interna que va a permitir y cambiar la IKV1. Es lo único que tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con los protocolos de seguridad. Y bueno, y en esta parte de ajustes avanzados, esto como cualquier otra VPN, estos datos tienen que ser idénticos, básicamente de manera normal tienen que ser idénticos en cada extremo. ¿Vale? Se establece el router, punto. Pequeños detalles que siempre me gusta recordar. Si hay un doble NAT en alguno de los extremos, ¿vale? Es decir, si no es mi router el que está recibiendo, si no es el router R605 o 7206, me igual, pero si no es el router Omada el que recibe la IP pública del operador, es decir, tengo una IP, tengo un router del operador que está en modo nateo y me está enviando una IP privada a mi equipo, ¿vale? En estos casos que sepáis que es probable, por un lado, la auto IPsec normalmente va a fallar, ¿vale? A pesar de la facilidad de antes, en esos casos puede ser que falle. Pero la parte importante, en el caso del manual, yo siempre recomiendo hacer esta primera prueba. Se hace la prueba. ¿Qué falla? Vamos a los logs, lo podemos comprobar, ¿de acuerdo? Si falla, entonces en ese caso es que normalmente hay un doble nateo. Y la manera más, lo que soluciona el 95% de estos casos es simplemente quitar el main mode y poner en modo agresivo en ambos extremos. Y cuando se hace esto, lo que hacemos es, simplemente hacemos un pequeño cambio aquí, en el local ID type y en el remote ID type. Y en vez de utilizar esto que está por defecto, yo ahora le voy a dar un nombre específico a cada extremo. Entonces, como estoy ahora mismo en la oficina, yo, por ejemplo, en este caso, yo pondría aquí, por poner algo, pondría oficina, o bueno, HQ, ¿vale? Y el almacén, ¿cómo se llama? Pues, lógicamente, almacén. Entonces, en el otro extremo, también mantengo todas las configuraciones, bueno, cambiadas como comenté aquí arriba, todo lo demás igual, excepto modo agresivo, y aquí le daré la vuelta. El local de allí es almacén y el remoto de allí es HQ.
Ya está, ¿de acuerdo? Todo lo demás lo dejo igual, o bueno, o que tenga los mismos valores, lo voy a crear y se establecen los túneles, ¿de acuerdo? De hecho, una vez que se ha establecido el túnel, que sepáis que se ven aquí en Insight, se ven aquí en el estado de VPNs, IPsec SA es un punto a punto, veréis claramente aquí levantados los dos, ¿vale? Y el túnel VPN es también si es bueno, es a nivel de client to LAN, ¿de acuerdo? Recordar que, bueno, aquí puedes ver qué servidores tengo levantados yo en mi router de aquí y qué clientes están conectados de manera remota a mi equipo. ¿Hay una pregunta? Un momento. Vale. Yo te dice, ¿no se pueden implementar otros protocolos de VPN, como OpenVPN, por ejemplo? Vale, justo a esto voy ahora mismo. La clave es, yo ahora lo que he explicado de manera, bueno, al final con bastante detalle, es el uso del site-to-site, un LAN to LAN. ¿Vale? Un LAN to LAN sí o sí utiliza IPsec, ¿vale? Y no hay vuelta de hoja, punto. Pero en un client to LAN es donde cambian, o un client to site, ¿vale? En client to LAN es lo mismo. Que este es el que se está utilizando a día de hoy mucho más. Este es simplemente, yo tengo mi HQ, ¿vale? Y ahora lo que tengo es que mis comerciales están trabajando fuera. Bueno, por el COVID hay mucha gente teletrabajando y lo que quiero es que estas personas de vez en cuando accedan a los recursos internos, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Levanto un servidor, hago que mi router funcione como servidor VPN y simplemente con clientes, un cliente Windows o lo que sea, ¿vale? El propio Windows ya tiene distintos clientes, se conectan desde su casa hacia mi oficina. Y ahí es donde efectivamente hay distintos protocolos, ¿vale? Por un lado, yo lo que hago es que voy a levantar un servidor VPN en mi router para que tú desde fuera te puedas conectar. Y si os fijáis, aquí es donde yo tengo distintas opciones que responden a tu pregunta. Yo puedo hacer las clients to LAN en L2TP o en PPTP, incluso puedo hacer por IPsec. En este caso sí que necesitáis un software aparte, ¿vale? Porque Windows no lo tiene por defecto. O podéis hacer un OpenVPN, ¿vale? Entonces, pues simplemente se crea, ¿vale? Server, el que sea, el nombre, especifico qué puerto quiero usar, a qué redes quiero que acceda y la parte importante, a qué WAN y cuál es el segmento, qué IPs quiero que reciba los clientes que entran por VPN, ¿vale? Eso va a tener que ser siempre un rango diferente, ¿vale? Por ejemplo, para asegurarme diferencia en comparación con todo lo que he hecho hasta ahora, haría, por ejemplo, esto, ¿vale? A ver, lo suyo es, bueno, da igual, la cuestión es poner un segmento diferente. Pero aquí efectivamente lo creo, ¿vale? De hecho, solamente una cuestión. Cuando creo el servidor VPN, recuerda, en el caso del VPN, ahora lo que hay que hacer es que hay que instalar el cliente OpenVPN, ya sea en tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador, ¿vale? Y lo que vas a necesitar es este archivito de aquí, ¿vale? Aquí es el botón que permite exportar, si os fijáis, esto es lo que os quería enseñar. Tú cuando creas un servidor OpenVPN, ahora lo único que tienes que hacer es instalar un cliente, pero este servidor das este botoncito y esto exporta básicamente pues, toda la configuración y los certificados de seguridad internos. Es un archivito que después vas al cliente, lo instalas y listo, ¿vale? Y automáticamente se conecta. Que sepáis que es normal que tarde un rato. Antiguamente daba un error, ahora ya la nueva versión han puesto esta ventanita como habéis visto, ¿vale? Que tarda un rato en generarse. La cuestión es, yo creo el servidor y dentro de 5 minutos vuelvo y de este botón ya puedo descargar el archivo que me permite hacer configurar el cliente. Perfecto, nada. Y, vale, ok, perfecto. Entonces, bueno, creo este servidor, puedo crear también un servidor L2TP, puedo crear distintos servidores, ¿de acuerdo? Aquí, client to site, puede ser un L2TP, ¿vale? Y esto, bueno, pues al final es como todo. Si os fijáis, siempre es igual, es encriptado, cuál es la contraseña que quiero usar, específica, redes locales a las que pueda acceder, a través de qué WAN sale y el rango de IPs, que pondría otro diferente, ¿vale? Para saber quién es quién, ¿vale? Y obviamente la cuestión es, eso sí, siempre tener en cuenta, cuando yo creo un client to LAN, establezco el servidor, muy bien, puedo levantar varios servidores y ahora tengo que especificar los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde yo voy a crear el usuario, por ejemplo, pues Ricardo, ¿vale? Con la contraseña X, que nunca jamás uséis estas las que uso de ejemplo, por favor. Y aquí especifico sobre qué puertos quiero, en el caso tengo L2TP, si lo hubiera levantado un cliente PPTP, yo también podría especificar que este usuario se usará por los dos a la vez, ¿vale? Lo creo y listo. Y así de sencillo. Vale.
Y ahora la parte ya son y media, darme 10 minutos, que esto es muy importante. El acceso a remota equipos, ¿vale? Entonces, como comenté antes, en el caso de las VPNs automáticas, ¿vale? Se pueden hacer el manual, aquí, el site-to-site auto IPC, que solo es posible si yo tuviera bajo el mismo controlador otros equipos. Muy bien, pues ¿cómo hago entonces esa gestión? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para poder gestionar de manera remota una red remota? A través de mi controlador que se quede en mi casa, en mi oficina, y no tenga que estar desplegando distintos controladores por todos los sitios. Que ojo, recordar que no pasa nada, tenemos siempre el acceso vía web, ¿vale? A todos esos controladores, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bastante sencillo. Por un lado, crear efectivamente aquí un site nuevo, ¿vale? O no. Bueno, aquí un poco depende. Yo siempre recomiendo que aunque sean de Instant Byte oficina, Instant Byte almacén, yo creo que físicamente cada equipo debería estar separado por pestañas. Te permite más cosas, básicamente. Es cierto que tengo que configurar otra vez a esa red, pero bueno, tardo 2 minutos en crear las wifi oportunas allí, etc. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Por un lado, la única preocupación es, tengo que abrir ciertos puertos, ¿de acuerdo? Perdón, estoy hablando y no estoy aquí en NAT. Hay unos cuantos puertos que tengo que tener abiertos en mi red para que de manera remota los equipos OMADAS se comuniquen conmigo, ¿vale? Con mi controlador. Y estos son ellos, ¿vale? Exactamente los importantes son estos de aquí, ¿vale? Estos. Estos son, perdonad, no, el primero no hace falta. El primero no es obligatorio, pongamos. Pero estos de aquí son los importantes. Por un lado, el OMADA Discovery, ¿vale? Este básicamente es el puerto que está escuchando, o mejor dicho, cuando un equipo OMADA está en una red, ¿vale? Me da igual un punto de acceso, un router o un switch, hay un paquete que envían internamente que es diciendo, soy OMADA, soy OMADA, soy OMADA. O sea, un controlador en la red te va a decir, habla conmigo. Y esto lo hace a través de este puerto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Mi router, recordar, mi router R605, y ahora tengo que direccionar los puertos para que se comuniquen con controlador internamente. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es apuntar, ya le puse una IP fija a mi controlador, y lo que estoy diciendo es que todas las peticiones que vayan por este puerto, que las envíe contra mi controlador, ¿vale? Ok, por un lado. Y ahora lo mismo para adoptar los equipos, ¿vale? Y para hacer la gestión. Esto es simplemente que sepáis, todos los equipos que están bajo el firmware de la versión 4 necesitan estos puertos, con la versión 5 se ha cambiado a este puerto. El puerto de adopción y gestión del propio equipo es esta, ¿vale? E incluso, no he puesto aquí, perdonar, pero el upgrade del... Voy a crear un momentito. El OMADA Upgrade V5 es el puerto ahora, ha pasado a ser el puerto 443, ¿vale? Pero realmente no hace falta abrir este puerto. Esto ya lo hago más por conocer, para que sepáis. 0.250. Pero no hace falta abrir este puerto, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, es un TC. Vamos. Aquí. Pero vamos, este no es esencial, ¿de acuerdo? La cuestión es, yo tengo estos puertos abiertos. Entonces, si mi router, el R605, está recibiendo la IP pública de manera directa, yo no necesito hacer absolutamente nada más en mi red. Solo abrir estos puertos para que desde fuera se comuniquen. En mi caso no es el caso, ¿vale? En mi caso yo tengo aquí un router del operador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso lo digo porque el otro día me llamaron y, bueno, tuve que recordar este detalle. La persona estaba intentando hacerlo, pero no era capaz porque no llegaban los paquetes. Y claro, ¿por qué? Porque hay que ahora ir al puerto. En el caso de que tengas un doble nativo, tienes que ir al router del operador, ¿vale? Aquí, y especificar lo mismo. Abrir los mismos puertos, exactamente los mismos puertos. La única diferencia, tengo que abrir estos puertos. O sea, de hecho es más importante. Estos son los puertos que tengo que abrir allí, que después cuando... Bueno, tengo que abrir estos puertos. Eso sí, la IP a la que tengo que apuntar, recordar, es a la... el router del operador está conectado aquí, a mi R605. Entonces yo tengo que apuntar a la IP que está en la WAN del R605. Es decir, hago esta misma configuración en el router del operador, pero esta IP cambia a aquí. Bueno, puedo venir por aquí que es más visual. Si os fijáis, yo tengo aquí una WAN activa y esta es la IP. Entonces,
yo tengo que ir al router de la operadora a la cual está conectado la WAN 1 y decirle claramente, ábreme el puerto el 29.810, el 812, bla, 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 y le envías contra la IP de la WAN de mi router. Le envío contra este. Y a su vez, esto que pasa, el router operador desde internet recibe los paquetes, los envía contra el R605. Y el R605, gracias a esta configuración de aquí, me la envía directamente contra el controlador. Y entonces recibo equipos que estén en otras redes, ¿vale? Y eso sirve tanto para internet como si estuviera en una red diferenciada, en otra VLAN, lo que fuera, ¿vale? Es así como va a funcionar. ¿Y cómo os puedo ejemplificar esto de manera rápida? Si os fijáis, yo tengo aquí una EAP, ¿vale? Y si os fijáis, está en otra red. De hecho, esta red es la que está conectada a la WAN, ¿vale? Básicamente está conectada al router del operador. Pero, si os fijáis, no aparece. Aquí no aparece el equipo, porque como no está en la misma LAN, ¿vale? No aparece. Algo tengo que hacer al respecto. Entonces, lo que hago es que hay varias maneras, ¿vale? La manera más sencilla, bueno, mejor dicho, la más rápida es simplemente, ¿qué es lo que haría? Yo en Instantbyte cogería todos los equipos y antes de enviarlos al almacén, lo que hago es que voy a su interfaz web, ¿vale? He accedido a la interfaz web de este equipo, ¿vale? Perfecto. Y todos los equipos nómadas ahora tienen, normalmente en la zona de sistema, un ajuste del controlador. Y lo único que tendría que especificar aquí es la IP pública a la que se tiene que contactar, ¿vale? Si esto es un almacén y tiene que contactar a internet, yo te pondría aquí, pues imaginemos que la IP estática del HQ de Instantbyte es la 808081, ¿vale? Lo que hemos dejado antes la VPN. Lo pongo y listo. En este caso en concreto, tal como he montado la red, ¿cuál sería la IP pública de mi router? Es la 192.168.52, la que hemos visto en la configuración de la WAN. Entonces ahora si le doy a Save, automáticamente mi equipo empezará a enviar las señales a esta IP y como tengo los puertos abiertos, en cuestiones de segundos, aparece el equipo. Entonces, de manera remota, puedo hacer ahora la gestión de este equipo. De hecho, fijaros, está bajo otra LAN, no tiene nada que ver, ¿vale? De hecho, ¿ahora qué pasa? Ahora ya elijo dónde quiero adoptar este equipo. Yo si lo adopto aquí mismo, ¿vale? Que sepáis que todas las configuraciones Wi-Fi que tengo se van a enviar aquí, ¿vale? Quedaría, perfecto. Pero imaginemos que es un router. Yo no puedo tener dos routers bajo el mismo site. No tiene sentido, ¿vale? Yo si vengo aquí a almacén, recordad, antes no salía ningún dispositivo, ahora me sale este, porque es un pending. Este es un equipo que este controlador lo está viendo. Pero claro, ¿dónde quiero meter este equipo? Si fuera un router, o otro router, si es el router, el R605 o el 7206 que está en almacén, lo cojo y lo adopto y listo. Y lo adoptaría aquí, en almacén. Al hacerlo de esta manera, using password es incorrecto, recordar, como entra a la interfaz web tuve que cambiar, como cuando me da el error, es normal, y ahora ya puedo poner el usuario y contraseña que yo sé que son, ¿vale? Y el equipo lo voy a adoptar y se va a quedar aquí, ¿vale? De hecho, en este, que es un almacén, que es completamente diferente, si os fijáis, yo vengo aquí, los sites son diferentes. No he habilitado la hora, no tengo las Wi-Fi configuradas, no tengo las redes cableadas. Bueno, aquí no tengo ni siquiera mi router, no tengo un router ahora mismo conectado. Todas las VLANs que he creado no están, porque recordar, es un site completamente diferenciado. Y si aquí estoy adoptando un R605, ¿vale? Estaría adoptado, se quedaría configurado, en este caso con ninguna configuración, pero ya me permitiría hacer la VPN de manera automática, ¿vale? Pero, bueno, tal como he explicado antes. Y ya está. Y así es como realmente es abrir esos puertos, hacer la configuración y listo, ¿vale? Hay una manera un pelín más rápida, es decir, esto está muy bien, entrar a un equipo y hacer poner esta IP. Muy bien. Que sepáis que hay una manera mucho más rápida. Básicamente, si tenemos que imaginar 20 puntos de acceso. Vale, pero no quiero estar media hora abriendo un equipo, entrando a interfaz web, cambiar el usuario de contraseña, bla, 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 bla. No me apetece hacer eso. Quiero automatizarlo. Bueno, pues simplemente desde nuestra página de TP-Link, ¿vale? Recordad siempre hay distintos tipos de recursos. Entonces, a mí me gusta, bueno, perdona, me vengo aquí a empresa, OMADA, ¿vale? Me vengo aquí a controladores. Entonces, en este caso me da igual qué controlador, ¿vale? Pero yo siempre prefiero, bueno, tengo la manía de venir por la del software. Y vengo aquí a la zona de soporte. Hay una utilidad de descubrimiento de OMADA, ¿vale? Entonces, este es un mini programita que ya está. Perdonadme, aquí lo pongo. Lo voy a extraer.
Y esto básicamente lo que me va a hacer es, en este caso, como no... Un segundo, no puedo hablar. Nada, tranquilo. TP-Link. Aquí. Ahora mismo os lo enseño. Estoy abriendo. Perdón. Ahora. Joder. Está pensando. Ahora. Es mi ordenador que va un poco... Déjame, lo voy a extraer en otro sitio porque me he metido en un sitio que no tenía. Ya está. Aquí. Vale. Y esto lo que hace es, básicamente, al final, hace lo mismo que vemos en los controladores, ¿vale? Esto hace un descubrimiento de todos los equipos que estén en la red. Ahora mismo no descubre ninguno, ¿vale? Bueno, ahora lo más es que salgan los que están aquí conectados a la red. Pero la idea es, yo simplemente puedo conectar unos switches, mis routers, mis puntos de acceso recién salidos de las cajas, lo cazo todo, lo conecto y ahora pongo un ordenador y hago el Discovery Utility. Y lo que va a hacer es que me va a descubrir todos los dispositivos que no están bajo la gestión y entonces le doy a seleccionar todos, ¿vale? Select all, y después le hago el batch setting, que básicamente lo que me va a decir es como entra y me va a decir, oye, vale, por un lado, dame el usuario y contraseña de acceso a la interfaz web de los equipos, como están todos de fábrica, es admin, y después me pide cuál es la IP a la cual se tienen que comunicar para que entren en el controlador. Es decir, lo que hemos hecho antes, ¿vale? Pero en vez de ir uno por uno, eso te lo hace a todos los equipos de golpe. Entonces tarda unos segundos, un minuto, depende de la cantidad de equipos que estén, ¿vale? Y te dice, dan, todos hechos. Si hay alguno que tenga un error porque el usuario y contraseña fueron incorrectos, porque alguien hizo el cambio, te lo va a seleccionar, oye, error, pues habría que acceder a esos equipos, hacerlo manualmente y ya está. Pero esos equipos se quedan configurados con esta IP, yo ya los envío a almacén y listo. Y de manera automática, como habéis visto, automática, abriendo los puertos correspondientes, tendría el equipo. Y ahora mismo lo que tengo es que estar aquí en almacén. Por eso no aparece en HQ. Y entonces aquí ya haría la red separada, etcétera, etcétera, levantaría la VPN de manera automática con los dos routers y listo. Y bueno, esto es lo que me permite las partes más avanzadas de despliegues de redes, como comentábamos, ¿vale? ACLs, balanceos de cargas, VLANs y los accesos remotos. ¿Hay más cosas que podríamos ver? Sí, pero bueno, yo invito ya, creo que hemos dado una buena introducción, muy buena introducción, y todas aquellas personas que tengan pues sus dudas o se pongan a hacer pruebas con los equipos, se pongan a hacer sus despliegues, por favor, recordad siempre, Instantbyte va a estar para ayudaros en todo lo que haga falta y obviamente mi contacto directo también lo vais a tener para eso, cualquier duda que tengáis relacionada con Omada o cualquier otra cosa de TP-Link. Hay una pregunta. Me dice cuál es el router nuevo que has comentado. Vale, simplemente, ahora mismo tenemos el R605 y el 7206. A final de este mes va a venir una nueva versión del R605. Bueno, esto que lo sepáis. Es básicamente por la cuestión de los chipsets actuales a nivel de hoy. A ver, si no hay el chipset A, pues lo que obviamente los fabricantes estamos haciendo es buscar otro similar o de mejores prestaciones, pero para que el equipo sea más o menos lo mismo, ¿no? Con precios similares. Va a venir una nueva versión, que es la versión 2.0 del R605, que es un pelín más potente, ¿vale? Se acerca mucho a nivel del 7206, pero viene con, por ejemplo, un puerto USB para dongles USB de 4G, ¿vale? Bueno. Yo sigo prefiriendo utilizar el MR por detrás, pero bueno, tenemos esa opción que da una mayor flexibilidad. Pero si todo va bien, en Q1 nos vamos a recibir un elemento mayor de 7206. Va a ser un 8000 algo, me imagino. Le digo yo por decirlo. Pero sí que es un router mucho más potente, ¿vale? Esto va a permitir gestiones de 4 GB y 5 GB de WAN sin ningún problema y obviamente la gestión interna de 7206, que sepáis que físicamente está limitado a la gestión de 1000 IPs. En cuestiones de rendimientos reales, hasta 700 megas como máximo es hasta 700 clientes es cuando puede manejarse más o menos bien. A partir de ahí empieza a caer en declive. Entonces, para esos despliegues de muy alta densidad, que ya estamos teniendo varios, que ahora mismo somos capaces de solventarlo porque están justo entre 700 y 1000 alumnos, está pasando más que nada en colegios. Este router es el que estamos esperando que venga, ¿vale? No tengo más detalles, aparte de lo que te acabo de comentar, pero a lo largo de Q1, más pronto que tarde, por lo menos así lo estamos esperando, vendrá ese router, que es lo que básicamente a nivel de hardware nos falla. No es que nos falle, nos falta para asegurar despliegues 100%
con Omada me da igual el tamaño de esa red, ¿vale? Porque la parte switch está cubierta, puntos de acceso está cubiertos y es el router ahora mismo el que, bueno, aparte de otras prestaciones que vendrá el nuevo controlador, pero eso lo dejamos para, como sorpresa, entre comillas, para la siguiente webinar, ¿de acuerdo? Pues genial. Si no hay más preguntas, no sé si alguna persona quiere escribir alguna otra pregunta. Pues nada, daros las gracias a todos los que habéis estado con nosotros. Gracias Ricardo, gracias Álvaro, Alejandra. Y recordad que en breve recibiréis enlace a la grabación. Dejamos aquí los datos para seguirnos en redes sociales. Cualquier duda tenéis también los mails, tanto de soporte como de comercial. Y nada más. Con esto damos por finalizado el webinar. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de... Igualmente.